Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Nunca defrauda el Giro Dubai Desert Classic y la semana, pues evidentemente tampoco ha defraudado. Eso sí, la verdad es que ha acabado de una manera que nos ha dejado ahí un poco... un poco mal. Nos ha dejado un poco... pues con mal cuerpo. Así que vamos a hablar de todo esto y de muchas cosas, ¿sí? De noticias de última hora, bueno, que ya las sabrán todos, pero que vaya noticias de última hora. Y todo esto, pues os lo contamos con la colaboración, con la ayuda de Ping, que vuelve otra vez a subir el listón, una vez más, con el nuevo driver G440K. ¿Que todavía no lo has visto? ¿Que todavía no lo has probado? Pues ya te está faltando tiempo. Estableciendo en Ping un nuevo récord de la compañía en momento de inercia, lo que se conoce como el MOI, y alcanzando los niveles más altos de tolerancia y velocidad jamás logrados por la compañía. Cuidado, ¿qué compañía estamos hablando? Estamos hablando de Ping, historia del golf. Es el driver más recto y más tolerante que ha fabricado Ping hasta la fecha, combinando mayores velocidades de bola con una ajustabilidad mediante desplazamiento del centro de gravedad para ayudar a los golfistas a pegar más largo y más recto. Apúntatelo si no lo tenías ya apuntado. Ping G440K. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional publicada el lunes 26 de enero, pero en realidad grabada el domingo 25 de enero, porque lo estamos grabando aquí por la noche, pues muy poquito tiempo, unas horitas después de que haya acabado el Giro Dubai Desert Classic con esa victoria de Patrick Reed en un desenlace pues que nos ha dejado con mala sensación, con mal cuerpo, realmente por todo lo que ha pasado con David Puig en ese tramo final, tanto en la vuelta como sobre todo esa penalidad final y ese ver que de repente de un tercer puesto ha pasado al séptimo. No ha sido un gran domingo, en Dubái. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, ya están aquí las madres de Ten Golf, para echarle un cable a quien haga falta. No, te lo decía Sí. esto porque mi primera conclusión es, yo no salgo tan... A ver, sí, sí, porque a David Puig ya ha adquirido la talla suficiente como para pensar, claro que sí, claro que puede ganar, incluso saliendo a 4 golpes del líder y siendo el líder Patrick Reed. Pero no me cuesta demasiado sacar algunas conclusiones muy positivas a medio y largo plazo. Sinceramente, teniendo en cuenta que es verdad, ¿no? Que ha sido una jornada básicamente más agri que dulce. Sí. Pero el ver a David Puig con su juego en versión, te diría C, por no hablar de la D, llegando hasta el hoyo 12-13, vamos, concretamente hasta el tee del 13, con todas las opciones abiertas, habiendo sido capaz de sobreponerse a ese mal día de golf, porque es que verdaderamente desde el hoyo 1 se ha visto que el swing no estaba exactamente en su sitio, ¿no? Muy errático desde el tee, en un día donde ese campo te lo iba a hacer pagar, ¿no? Haberle visto ser capaz de manejar toda esa situación y de llevar incluso, o sea, de
de poner la incertidumbre ahí en la cabecita de Reed hasta el último tercio de la vuelta, para mí, sinceramente, no sé si es que somos, o soy en este caso, muy madre, pero le doy mucho valor, ¿eh? Le doy mucho valor. Luego, todo lo que ha ocurrido, bueno, pues sí, también te diría que es un poco golf, ¿no? De repente en un hoyo se acabó, que es verdaderamente en el 13, pues prácticamente se ha acabado todo, y te quedas como muy parado, y esta que ahora comentaremos, supongo, Sí. Que es una desgracia, ¿no? Es un accidente muy desafortunado que termina de eso, ¿no? De dejarte ese mal cuerpo al que tú te referías, ¿no? Sí. Pero insisto, de verdad, creo que no es... Vamos, estoy convencido de que no me estoy enroscando la boina. No me cuesta tanto, ¿eh? No me cuesta tanto ver esa otra parte. A ver, no, es que es verdad, es que realmente es así, ¿no? El análisis frío del torneo a toro pasado, pues evidentemente es ese, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, al final, oye, es otra semana en la que David Puig se demuestra estar al nivel de los mejores peleando por ganar un Rolex Series. Es que no olvidemos que es el primer Rolex Series que juega David Puig en su carrera. Es la primera vez que juega el Dubai Desert Classic. Sale el domingo con opciones de ganar. Sin jugar bien, como tú muy bien dices, llega con opciones claras y reales, pues te dirías que hasta el hoyo 13, que es donde lo pierde. Sí, es que realmente hay muchas cosas buenas. Yo me refiero sobre todo a que una vez empezado el domingo, es decir, con las expectativas que uno tiene el domingo, pues claro, todo al final se ha diluido, ¿no? En algo pues que no hace justicia a lo buena que ha sido toda la semana. Y no me refiero solo a David Puig, que por supuesto, ¿no? Es o sea, a mí si David Puig hoy acaba tercero, sin esa penalidad final del búnker, yo no le pongo un pero, ¿eh? Yo digo, ole, tercero, podía haber quedado segundo y hasta podía haber ganado. Pero tercero me parece un súper resultado que realmente, pues, refleja la brillantez de este jugador y lo que ha hecho esta semana. Pero también me refiero, pues, que a Jorge Campillo, ¿no? Que empezaba en el top 10 y ha acabado, pues, bastante atrás, ha acabado en el top 20, pero en el puesto 19, que no ha podido rematarlo, ¿no? En el domingo, que teníamos varias opciones ahí, Alex del Rey, Ángel Ayora, de jugadores que con un buen domingo también podían asomarse al top 10 y no se han asomado. O sea que ha faltado como el remate final. Ha sido una gran semana en Dubái, porque yo creo que ha sido una grandísima semana en Dubái para el golf español, sin ninguna duda, pero eso, que queda como esa especie de velo, una cosa de velo ahí que podía haber sido todavía mucho mejor, ¿no? Sí, podía haber resultado todo mucho más redondo, pero también lo achaco un poco a las condiciones. Es que algunos de estos jugadores que acabas de citar, pues han sufrido el mismo rigor que han sufrido muchísimos hoy, ¿no? En el Mailis, ¿no? Habíamos quedado en decir Mailis, sí, muchísimo más sencillo, por favor, muchísimo más sencillo. Sí. No, eso, ¿no? Que eran unas condiciones complicadas, mucha gente ha sufrido y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Les ha tocado a ellos, pero bueno, pues Rafa también ha hecho la mejor tarjeta del día. La gran noticia. Y lo de David Puig más o menos ya ha quedado dicho, ¿no? Eso, ¿no? Que verdaderamente, más allá de las condiciones de juego, es que David hoy no llevaba al campo su versión A. ¿Qué es eso de la versión A, la versión B, la versión C? Bueno, es una manera de hablar, de acotar los conceptos, ¿no? Para entendernos un poco todos, ¿no? Porque ni él mismo te sabría explicar por qué hoy, desde el mismísimo tee del 1, realmente no terminaba de encontrarse, ¿no? Y de ser capaz de poner la bola en juego. En juego. Es que ha cogido tres calles. De la mejor David. manera, ¿no? Ha cogido tres calles. Ha cogido tres calles y la primera la cogió en el hoyo 8. Y aún así, esa es la parte con la que 9, me quedo. En el 9. Con la primera la ha cogido en el 9, David. En el 9, exactamente. Exacto. La primera la cogió en el 9. Y después el 9, 16 exacto. Y el 18. Son las tres calles que ha cogido, nada más. Claro, en un campo como este, en unas condiciones como las que había hoy de viento, estar pegando desde el RAF, ¿no? Desde fuera de posición, pues claro, te lo hace todavía más... No, la del 10 la ha cogido también. La del 10 la ha cogido también, pero pues bueno, es que es eso, es que se ha subido al tee del 13, habiendo cogido dos calles en un día muy complicado, donde ese campo te estaba esperando sí o sí, que te lo puede decir cualquiera de los que estuviese hoy jugando allí, ¿no? Y bueno, a ese punto concreto ha llegado con un parcial de -2 mágico.
¿Que también le ha favorecido un poquito el azar? Pues sí, porque desde el momento en el que estás perdiendo calle, ya entra más en juego el azar, a ver si se te queda un árbol en medio, en fin, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Y bueno, pues también el azar, pues por ejemplo, en el hoyo 4, par 3, pues esa bola estaba casi en el agua y no, se ha quedado clavada en el RAF a 2 palmos del agua. Bien, eso forma parte del azar. O la salida del 6 mismo, Alejandro, que se ha ido por la derecha a la arena, al waste area, y se le ha quedado muy bien. En el 8 también se le ha quedado muy bien, sí. Exacto, ¿no? Que también hemos visto 1000 veces que eso también ocurre en este campo, ¿no? Y que los jugadores también de alguna manera cuentan con ello, pero es verdad que ya entra más el azar. O sea, se te puede quedar muy bien o se te puede quedar un poco peor o mucho peor. A mí me parece increíble, pues, David, al hilo de lo que tú decías, ¿no? De lo fácil que es quedarse con lo fácil, que no es difícil, ¿no? Quedarse también con todo lo bueno. A mí lo que me parece increíble, o sea, lo más positivo, sin ninguna duda, de la vuelta hoy de David Puig es que en el hoyo 11 ha tenido un pad de, no sé, metro 40, metro 30, no creo que tuviera más, metro y medio quizá, metro y medio podía tener el pad del 11 de par para colocarse a un golpe de Patrick Reed, que estaba jugando bastante mejor que él, que Patrick Reed sin haber hecho un golf sublime, pero estaba jugando mucho mejor que David Puig, estaba más ordenado de tee a green, ¿no? Que hoy, insisto, era fundamental toda esta semana en ese campo, con el viento que ha soplado en general y tal, era muy importante. Y hoy te diría que incluso un punto más, porque los greens ya estaban, eso, ¿no? Realmente en su punto máximo casi de firmeza, ¿no? Lo han ido llevando. Uh-huh. Me encanta este Dubai Desert Classic. Hemos visto muchos tipos de versiones, tiene que ver casi siempre con el viento, ¿no? Con las condiciones de juego que impone el viento. Y a mí, como por allí sopla bastante, me gustan estos Dubai Desert Classic. Lo reconozco, ¿no? Son eso, un ganador en menos 14, que incluso podría haber sido menos 11, porque con menos 11 se ganaba este torneo. Perfectamente. Y me gusta, reconozco que me gusta, ¿no? Porque se pone más todavía a prueba, ¿no? Las habilidades del jugador y el campo pues cobra ese punto mayor de fiereza que, insisto, esto siempre va en gustos y habrá quien le guste el Dubai Desert Classic de menos 20 el ganador, ¿no? Que los hay, muchos años. Sí, a mí me parece estoy totalmente de acuerdo contigo, David. A mí me parece una preparación sublime, fantástica, vamos. Creo que el campo es una gozada como lo ponen, cómo ponen esos greens que van cogiendo velocidad y van cogiendo también firmeza a lo largo de la semana, que ya están bien, el jueves, pero que ya el domingo pues acaban cerca de 13 de velocidad, Ayer sábado estaban en 12,4 y el domingo se esperaba todavía que dieran un giro de tuerca, ¿no? Con lo cual está muy bien. La verdad es que es un nivel muy exigente. Hay algunos que se quejan, David, hay algunos que se quejan, que dice que... Sí, bueno... Que patina, ¿no? Patina la bola, es verdad, ¿no? Patina, ¿no? Y que va muy al límite, ¿no? Que va muy al límite en el sentido de que todo es todo mal, ¿sabes? Que todo va al máximo. Es decir, el campo se juega lo más largo que se puede. La verdad es que no se ha adelantado ningún tee esta semana. Todo lo largo que se puede se ha jugado durante esta semana. Se juega con bastante RAF. O sea, el RAF es muy potente en este campo. Algunas zonas más, otras zonas menos, pero el RAF es potente. Greens muy duros, greens muy rápidos y encima banderas bastante escondidas, ¿no? Y si encima te sopla el viento, pues... cuando pones todo eso encima, pues hay jugadores que dicen, es que creo que es demasiado. Y todavía, fíjate, le meten un componente más que tiene su sentido también, que es, y encima en el primer torneo del año, o el segundo, ¿no? Que la gente pues prácticamente acaba de venir de vacaciones, ¿no? Y que está todavía como quitándose el óxido de encima, ¿no? Aunque ya eso cada vez menos, ¿no? Entonces, esa es la principal crítica que se hace, pero yo digo que bienvenida sea esa preparación del campo, O sea que... Mira, yo la cuestión concreta de ese patinar en los greens, vale, yo en ese debate sí que entraría de mil maneras. Más que entrar, escucharía, ¿no? Con mucha atención lo que tengan que contarte, ¿no? Sí. Todos los profesionales que se enfrentan a eso, y es muy incómodo, es verdad, ¿no? Porque el hecho de que patine la bola en el green pues hace que la caída no sea como realmente la estás viendo, porque
porque tarda en coger, como la bola tarda en agarrarse al suelo, Sí. digamos, pues verdaderamente se acaban fallando muchos pad costos, como se ha visto. En fin, esta parte vale, la compro, ¿no? Te diría. Sí. Pero por lo demás, oye, es un torneo de 8 o 9 millones de 9, dólares sí, de en, 9. en Mm. premios. Es una Rolex Series. Es un torneo donde tú, creo yo, que desde el punto de vista de la preparación tienes que poner toda la carne en el asador para distinguir todavía mejor esa semana a los buenos de los muy buenos, Sí, para diferenciar totalmente. a los buenos de los Sí. muy buenos. Para que gane el mejor, vamos. Un poquito filosofía husga. Bueno, ya sabemos que a nosotros nos gusta la filosofía husga hasta ciertos límites, casi toda la filosofía husga nos gusta Sí. verdaderamente. Sin Sí, y límites es verdad, incluso, ¿no? sin límites incluso. De Sí, y hecho, es le verdad están que poniendo en eso, unos pues, límites ahora que no nos gustan tanto. Sí, ¿somos un poco radicales? Sí, lo somos, ya nos conocen. Pero fuera de broma, sí, hombre, sí, hay que apretar las tuercas, ¿no? Y cuando las apretas, es verdad que a veces cuesta quedarte justo en el punto exacto de donde todo el mundo valore y alabe la justicia, ¿no? De la preparación, ¿no? El punto exacto. El punto exacto es complicado y a veces los líneas se te van un poquito, pero bueno, están así para todos y es cuestión también de entenderlos y ya hemos visto, ¿no? Cómo ha ocurrido, ¿no? A mí... Muchos jugadores han... Sí. Sí, perdón. No, te iba a decir que a mí lo que más me gusta de Ser Classic y que además se suele repetir prácticamente todos los años, con alguna variación. Efectivamente, cuando hay viento, pues todo se complica más, ¿no? Pero lo que más me gusta es que el que juega bien hace pocas y juega bajo par. El que juega bien juega bajo par y el que juega mal se forra. Y yo creo que eso está muy bien hecho. Eso está muy bien Eso pensado. dice mucho y muy bueno del campo. Es así, es un campo que está absolutamente testado, lo tienen muy bien cogido. Luego, por ejemplo, el RAF lo hemos visto año tras año, ¿no? Sí. Como pues depende mucho, ¿no? Porque es que estás en Dubái al final, ¿no? Y por muchos medios que tenga el club, ¿no? Pues no siempre consigues llevar el RAF hasta donde quieres, dependiendo de lo que haya llovido, etcétera, ¿no? Hay bastantes factores. Pero le tienen muy bien cogido el punto de llevarlo hasta ese límite que a mí me parece adecuado. Y luego, insisto, si no llega a soplar el viento, el ganador se hubiese ido a menos 19 Sí, y para entrar en el top 10 habría que irse a menos 13. Bueno, se vio ayer, David, se vio ayer, el sábado. Se vio el sábado en la tercera jornada, que fue la jornada más benévola y en la que se vieron muy buenas tarjetas, se vieron muy buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es así, es que el campo te permite, es un campo que te permite hacerle resultado. Ahora, tienes que jugar bien. Como juegues mal, te caza. Y eso está muy bien, planteado. Es así, ¿no? O sea que por ahí larga vida al Dubai Desert Classic, pero sin ninguna duda, ¿no? Y después, oye, hay que ver. Absolutamente. Bueno, sí. Y al final, larga vida también, Alejandro, por todo lo que comentamos casi cada año, porque raro es el año, los ha habido, y seguramente más de los que guardamos en la memoria, porque lo malo uno lo borra enseguida, ¿no? O intenta borrarlo enseguida. Pero raro es el año donde no hay un español pues ahí y ahí ha estado David Puig, ¿no? Es que es muy interesante, ¿no? Todo lo que ocurre en Dubái para el golf español normalmente. E incluso te diría que el balance final, con todo ese final, con todo ese desenlace un poco dramático, pues no es tan malo, ¿eh? No es tan malo, ¿eh? Yo me quedo también con esos 90 puntitos muy ricos que ha sumado Rafa Cabrera. Yo creo que para él es importante. Sí, muy importante. Verse pronto metido en faenas más desahogadas e interesantes, ¿no? Creo que eso va a marcar mucho la temporada de alguien como Rafa, al que queremos ver también arriba y luchando por torneos, ¿no? Yo estoy convencido, David. Yo estoy convencido de que bastante más pronto que tarde vamos a ver a Rafa un domingo saliendo para ganar un torneo. Ya, que después lo gane, que no lo gane, pues ya veremos. Pero que muy pronto, y cuando digo muy pronto, es antes del Masters. Yo creo que antes del Masters, antes de abril, a Rafa lo vamos a ver, si no es en esta gira del desierto que se completa con Bahrein y con Qatar, pues a lo mejor en la gira por Asia, que viene justo después. Estoy
muy seguro de que va a tener opciones de ganar un domingo porque está jugando bien, es que está jugando bien, está jugando ordenado, la está poniendo en calle, está recordando a esa versión de Rafa, ¿no? Tan metódico, tan sólido, tan consistente, que le cuesta jugar sobre par, que se le tiene que dar todo muy mal para jugar sobre par, ¿no? Esta semana el mal día ha sido el sábado, pero porque fue un día aciago completamente de Pat, ¿no? Completamente aciago. O sea, no entendió en ningún momento por dónde iban los greens el sábado en la tercera jornada, pero de tía Green jugó muy bien y lo que fue es dejándose oportunidades, ¿no? Que no remató y algunos bogies que cayeron evitables, ¿no? Pero casi todo fue en los greens, ¿no? Bueno, está jugando muy bien, está con confianza, está seguro. En fin, yo creo que Rafa nos va a dar una alegría importante antes del Masters. Bueno, y ya te la ha dado, ¿no? Ya nos la ha dado un poco esta semana, ¿no? Sí. Bueno, ha estado ahí, acaba siendo el mejor el domingo. En fin, son cosas que no nos cuesta tanto a nosotros, y para eso estamos aquí, además, ¿no? Para echarlas en el zurrón, ¿no? Decir, oye, ya te voy a dar otro dato más, ridiculito, sí. ¿vale? No, bueno, cuidado con los datos. Llámeme usted ridiculito. No, pues mira, David Puig evidentemente ha ganado un torneo, claro, simplemente con el hecho de ganar un torneo ya esta temporada en el circuito europeo sumas mucho, ¿no? Pero bueno, a lo tonto, en 2 pinceladas, y David Puig no va a tener muchísimas oportunidades, no va a jugar tantísimo como otros, bueno, pues David Puig se ha metido ya en Abu Dhabi, en el primero de los torneos se dice pronto. A lo tonto. Si tú coges la Race to Dubai del año pasado, ya está metido de largo. Ahora mismo David Puig suma 872 puntos y el año pasado hicieron falta, me parece que fueron 830 para meterte en Abu Dhabi. Es que eso no es ninguna tontería. Oye, en 3 ratitos, enero, En 3 ratitos. Oiga, que estamos en enero. Oiga. ¡Oh, Feli! ¡Oh, Feli! No, es verdad, ¿no? Pues no es ninguna tontería, ¿no? Bueno, pues vamos poniendo aquí y allá, ¿no? Y sobre todo a alguien como él, precisamente, ¿no? Que no va a tener tantas oportunidades, ¿no? Por no decir la mitad de la mitad. Sí, poquísimas. De hecho, no está claro cuándo va a volver a jugar David Puig en el circuito europeo. De hecho, yo no descartaría que no vuelva a jugar hasta después de agosto. Veremos si mete algún calendario por ahí, algún torneo en el calendario por ahí en mitad de aquí a agosto que le encaje y que le cuadre bien. Pero bueno, va a depender también de cómo vayan las cosas en las clasificaciones para los grandes, para los majors, etcétera, ¿no? Quizá lo que más ha dolido, David, de este final, ¿no? de David Puig, que pues ha sido que había cierta convicción. Flotaba en el aire la idea, y cuando digo en el aire, pues me refiero en el mundo del periodismo, me refiero en el mundo de los caddies, en el mundo de los jugadores, en el mundo del golf, ¿no? En el mundo interno del golf de la trastienda, flotaba en el aire la convicción de que si David Puig hubiera ganado esta semana, o hubiera quedado segundo, incluso, segundo en solitario, peleando con Reed hasta el final, habría tenido muchísimas opciones de recibir una invitación del Masters de Augusta. Hay que recordar que últimamente el Masters de Augusta está invitando pues a jugadores de Leaf. Todos los años lo está haciendo y después, por extensión, también está invitando a algunos jugadores del circuito europeo, jugadores del circuito asiático. Bueno, el año pasado, de hecho, pues llamó mucho la atención esa invitación, por ejemplo, a Torbjörn Olesen, ¿no? Que le invitaron en Augusta National, que no se había clasificado. Bueno, pues ahora ya hay más dudas. Yo no lo descartaría todavía, ¿eh? Yo no lo descartaría todavía. No lo descartes. No. Y te voy a decir o podemos tratar de explicar un pequeño matiz, ¿no? Y que que es un pequeño, ahí lo lleva, ¿no? Pequeño matiz, pero vamos a ver, la relación de la Augusta National con el golf español es especial, ¿eh? Cierto. Y las relaciones, estas relaciones solo las establece la Augusta National, porque todo el mundo le gustaría estar bien, fenomenal con la Augusta, pero las relaciones las establece él. Y ahí está la historia. Manda la historia y el Augusta National en ese sentido lo mira. Lo mira con detalle, lo mira con lupa. Y en un momento dado, si un jugador español tiene... Quiero decir, en igualdad de condiciones entre un jugador español y otro,
para imitar, salvo que seas chino, que se va a Ahí ganar lo al tienes chino jodido, siempre, ahí o lo al tienes fastidiado, con perdón. Sí, Sí, con los si, chinos. si eres chino o japonés, tienes más opciones todavía, porque Sin duda. esa parte le gusta mucho a la Augusta Nacional Les también. alucina. Pero sí, pero nos entendemos, ¿no? Nos entendemos. El golf español no es un cualquiera en Augusta. Esto Ya es te así, digo. ¿no? Y bueno, vamos. Nos podemos agarrar a eso. No lo veo ni siquiera tanto como un clavo ardiendo, pero bueno, vamos a ver si David arranca bien, por ejemplo, la temporada en Leaf. Vamos a ver. Sí, Vamos a ver. como gane en Riyadh o en Australia, que son los dos primeros torneos de Leaf, yo es que no tengo ninguna duda. Vamos, no tengo ninguna duda. Vamos, no tengo ninguna duda. Claro que tengo todas las dudas del mundo porque yo no decido, ¿no? Decide Augusta National. Pero es casi que pondría la mano en el fuego porque le van a dar una invitación a David por todo lo que está haciendo fuera de Leaf, ¿eh? También, por supuesto, por lo que está haciendo en Leaf, ¿no? Pero es sobre todo por lo que él está demostrando fuera de Leaf, de las ganas que tiene, pues de eso, de prosperar, de sumar puntos de ranking mundial, de clasificarse para los grandes. Si hay que jugar una previa, la juego. Si hay que jugar dos previas, juego dos previas. Si hay que meterse por el ranking de Leaf, lo peleó hasta el final, como también ocurrió el año pasado. Si hay que viajar a Macao porque allí reparten una plaza para el Open, me voy a Macao. Correcto. Exacto. Así que sí, eso y eso queda, ¿eh? Eso lo valoran. Eso forma parte del legado que uno, aunque seas tan jovencito, vas haciendo en tu carrera, ¿no? El que vas construyendo, ¿no? Y queda, y no es que pese de una manera decisiva, pero está ahí a la hora de decidir, pues claro que tiene su influencia, ¿no? Sí, un detalle, David, que además lo comentábamos por teléfono durante la ronda final, ¿no? Siguiendo a David Puig, concretamente en el hoyo 12, ¿no? En el hoyo 12 he tenido como una revelación, lo tengo que decir. Una revelación un poco estúpida en mi línea, pero una revelación. Estaba ahí, bueno, rodeado de muchísima gente, muchísimo público, este domingo en el Desert Classic, y no estaba McIlroy arriba. Perdón que te interrumpa. Yo la revelación la he tenido en el hoyo 9. Ahora te la cuento. Vale. Lo que pasa es que la mía, yo creo que la hemos tenido el 90% de la gente que estábamos viendo el torneo por la televisión. Vale. Proceda. Pues mi revelación en el hoyo 12, que por cierto, insisto, el matiz, el paréntesis que había abierto, mucha gente en el Dubai Desert Classic, mucho público. Y no estaba McIlroy peleando por la victoria, no estaba Fleetwood, no estaba Lowry, no estaba Hovland. Bueno, Hovland estaba, pero se cayó muy pronto, ¿no? No. Siguiendo a David Puig, siguiendo a Patrick Reed, por supuesto, siguiendo a Molinari y Andrea Paván, en fin, que cómo ha cuajado este torneo en cuanto a público, ¿eh? De hecho, yo tenía dificultades para ir viendo el golf, ¿no? Ir viendo los hoyos, que no ha pasado tantas veces, ¿eh? Eso es curioso, ya me ha pasado otras veces, es curioso porque este campo en ese sentido es poco agradecido, sí, para la retransmisión televisiva. No se aprecia en la televisión la gente que hay. Ya me ha pasado otra vez estando allí. O sea, que te metes en la sala de prensa, te pones a mirar sí. en los monitores de la sala de prensa el torneo, que tú vienes de ahí y dices, pero si es que el campo parece, si yo vengo de estar entre una muchedumbre. Es una cosa muy curiosa, sí, pero que se da, es verdad que se da allí mucho. Sí, porque hay muchos huecos, porque es verdad que es un campo que te obliga a ir casi siempre por un sitio, no puedes ir por los dos lados de la calle, tienes que ir solo por uno muchas veces, y entonces como el tiro de cámara coincida con que va al sitio donde no hay público, pues parece que no hay público, pero es que realmente no puede pasar por ahí la gente, ¿no? Entonces, bueno, sí, total, sí. Que hay es mucha curioso, gente. Es curioso. Sí, que hay mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, viendo el hoyo 12, que se ha liado, que se ha complicado David Puig, que se ha ido al RAF, que del RAF la ha sacado como ha podido con un golpazo, que la ha llevado ahí a la... No, al RAF no, se ha ido en los aledaños de un bus estaba, de hecho la bola estaba flotando entre las ramillas. Increíble. Las primeras ramillas del arbusto. ¿Ves cómo se ve fatal el gol siendo tan bajito como soy yo? Pues mira, no sabía que estaba precisamente en un ahí, tan en tenguerengue. Pues bueno, pues ha pegado un segundo golpe buenísimo, la ha llevado ahí al RAF como ha podido al lado de Green, después el approach pues ha quedado tal, y ha metido un pad, ayúdame David, ¿tendría 5 metros el pad de par? Más o menos. Sí, un poquillo menos, quizá. 4, ¿no? Pero
Sí, bueno, vamos a Sí, pero sí, dejarlo pero por ahí, vamos. en unos 4 metros, ¿no? Y ahí, en ese momento, cuando ha metido el pad de 4 metros y con todo lo que llevaba detrás, con todos los pares que ya había salvado, con todas las situaciones de las que ha salido librado, metiendo buenos pads y también pegando buenos golpes de recuperación, ahí es cuando he dicho, este tío tiene que estar en la Ryder Cup. O sea, David Puig tiene que estar en la próxima Ryder Cup, sea como sea. O sea, por lo civil o por lo criminal. O sea, si sale como capitán Luke Donald, ya se puede poner las pilas y llevarse a David Puig, porque me parece un jugador absolutamente indomable en el match play. Porque te empata hoyos que tú crees que has ganado hace 16 minutos, que dices, esto lo tengo ya ganado, y te los acaba empatando. Te gana hoyos que también pensabas que tenías ganado y te los acaba ganando. Y encima, como juegue bien, o sea, las que pone en calle, o que coja una buena racha de confianza con el swing, es que te saca del campo a torta, ¿no? A torta limpia, ¿no? Esa revelación, o sea, puede ser un killer match play, pensando en un four ball y pensando en el individual sobre todo. Puede ser un auténtico killer, desde luego. También te digo una cosa, o sea, el puesto, su debut, su estreno en la Ryder, del que no me cabe la menor duda, sinceramente, veremos cuándo. Sí. Yo, vamos, juraría que va a ser precisamente en Irlanda. Se lo va a tener que ganar él, ¿eh? O sea, están las cosas en el equipo europeo como para que... Claro. No quizá metiéndose en el equipo, pero sí estando ahí, ¿no? Estando ahí en Muy esos cerquita. que llegan al final y... Sí, estando cerquita. Pero es que sinceramente, no es un brindis al sol. Creo que David Puig lo va a conseguir, lo va a hacer, va a sumar lo suficiente como para estar... Estoy de acuerdo. Completamente metido dentro del radar. Bueno, lo estamos viendo. Acabamos de decir que en un pis pass, literalmente pis pass, porque es que ha jugado en un pis pass, pues ya se ha metido en Abu Dhabi, ¿no? Bueno, pues cuando empiece el año Ryder, veremos a ver, ¿no?, qué otros pis pass encontramos, porque el año Ryder empieza en agosto. Vamos a ver cuánto juega David Puig. Todo lo que precisamente pueda, ya por entonces habrá acabado la temporada de Leaf y en otoño entiendo yo que se va a forrar a jugar en el circuito europeo y ya estará sumando, ya será año Ryder, ya será año Ryder de clasificación. Así que es que de verdad que tengo mucha fe en ese sentido, o mucha confianza, mejor dicho, ¿no? Sí. Mucha confianza en que él se va a meter en ese radar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un jugador match play brutal, ¿no? Así a bote pronto, ¿no? Según te lo encuentras. Vamos con tu revelación del hoyo 9. Estoy deseando escucharla. No. Mi revelación del hoyo 9, insisto, yo creo que la habrás tenido tú también y todos los que hayan seguido el torneo por la televisión, ¿no? Cuando ha pasado por el hoyo 9 y uno echa cuentas y dice, hay que ver que ha cogido la primera calle en este hoyo y ha pasado estos 9 hoyos con un parcial de -1. Y Patrick Reed lo había pasado con +1. Yo ahí he pensado, ha ganado el torneo. Ha ganado el torneo porque ya solo le queda crecer de Tía Green. Claro. Es lo que yo pensaba, ¿no? Es lo que yo pensaba, con bastante lógica. De hecho, en el 10 ha pegado un drivazo, la ha puesto en calle y bueno, todo parecía ir bien. Y bueno, y luego las cosas que pasan, ¿no? Y no ha terminado de arreglarlo, lógicamente, porque en el 11 ha fallado la salida, en el 12 también, y bueno, aquello ya no, es verdad que no iba, ¿no? Pero en el 9 he pensado, todo se está disponiendo así y además como que te sentías muy orgulloso de David Puig diciendo, hay que ver este tío, ¿eh? Sí, porque sin jugar bien, ha sido un milagrito, sin estar a gusto. Ha sido un milagrito, pero el milagrito se lo ha currado él, ¿eh? Sí, hay que tener un pelín de suerte, lo que hemos dicho, ¿no? Pues que en la salida pues no te quedes, no sé qué. Oye, también podía haber tenido más suerte en el hoyo 3, par 5, que se ha pegado una buena escapada por la izquierda, pero se ha quedado muy bloqueado también. O sea que ha habido un poco de todo también, ¿eh? Y bueno, en fin, esa era mi revelación, sí, que ya se ve que no iba a ningún lado. No, claro, pero es que es así, ¿eh? Es que esa era la pinta que tenía el torneo en ese momento, ¿eh? Y te lo digo también por todo lo que se estaba comentando ahí, ¿eh? Porque precisamente cuando ha ocurrido eso,
me ha pillado a mí en un momento dado yendo hacia el campo de prácticas porque, bueno, luego hablaremos de este tema, pero tenía una cita en el campo de prácticas y ahora explicaremos con quién. Bueno, pues estaba en el campo de prácticas y claro, ya había bastantes españoles que habían acabado su ronda y allí lo que había era una convicción absoluta de que el torneo se lo llevaba David Puig. Pero absoluta, ¿no? Después del Verdi del hoyo 9, tal y como habían sido los 9 primeros hoyos, ¿no? Ha sido, bueno, pues realmente ha sido una pena ese pad del 11 que se le va para ponerse a 1 y apretarle muchísimo las tuercas ya a Patrick Reed, ¿no? Que yo creo que él ahí lo veía muy negro, y después, pues el error del hoyo 13, ¿no? El error, ¿no? Ese wedge que... Sí, que yo creo que ese wedge sí que nos ha dejado a todos un poco fríos, ¿no? No entraba en ninguna hoja de cálculo, en ninguna hoja de ruta, ¿no? Ese wedge que se le queda corto. Desde luego no en la hoja de cálculo de David Puig, seguro, ¿no? Nada. Y sí, ese error ha sido muy, muy definitivo. Para mí ahí es donde pierde el torneo. Sí. O sea, en cómo acaba ese hoyo, ¿no? Lo ha dicho Patrick Reed, David. Lo ha dicho Patrick Reed. Patrick Reed lo ha dicho. O sea, Patrick Reed sí. ha dicho en los verdis del hoyo 8 y 9 de David me han puesto las pilas, me han dicho, tío, tienes que ganar este torneo, aquí no te lo va a regalar nadie. Me he puesto a jugar un poco mejor, dice, pero la clave ha sido el regalo, además lo ha definido así, dice, el regalo que me ha hecho David en el hoyo 13. Y lo define él así, ¿no? Pues sí, porque le ha dado esa tranquilidad. De pronto, pues de verte casi a un golpe en el hoyo 11, ha salido del hoyo 13 a 4. Es que, claro, que le ha cambiado todo. Sí, ya no tenía nada que ver y ya la cosa estaba bastante definida, ¿no? Por supuesto que hay que acabar, tralará, bla, bla, bla. Pero bueno, precisamente con Patrick Reed de líder, ya te digo, la cosa se veía ya muy complicada, ¿no? Sí, porque tiene mucha experiencia y luego es una garrapata, dicho en el mejor de los sentidos. Es que no jugando de la manera que él tenía que jugar esos últimos hoyos, muy difícil iba a ser, ¿no? Porque no tenía que arriesgar nada, lo que tenía que hacer es lo que ha hecho, que es jugar al centro de green, en fin, todas estas cosas, ¿no? Sí, es una máquina de no fallar cuando no quiere, o sea, cuando no tiene la necesidad, ¿no? Después ya cuando tiene que arriesgar sí vienen, ¿no? Los errores, ¿no? Son más habituales, ¿no? En Patrick Reed, ¿no? Pero si no, es difícil, ¿no? Es muy bueno. La verdad es que Patrick Reed es muy bueno y lo ha vuelto a demostrar, y especialmente en este campo, 3 actuaciones, una victoria, un segundo puesto, un 10º, en fin. Se siente y se mueve como pez en el agua Patrick Reed en el Emirates, ¿no? En el Mailis Course. Mailis Course. Sí. Y aparte que Patrick Reed, de la manera en que patea, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que se le ha visto tirando a acercar en todos los últimos greens, prácticamente, ¿eh? Incluso en el 17, que tenía una buena opción de birdie, te diría que casi ha tirado a acercar. Sí. O sea, aquí no te compliques la vida. Y lo tienes hecho ya. Es muy difícil, ¿no? Con el control de la distancia que tiene este tío en los greens, que es brutal, ¿no? Aparte que es que se le dan esos greens, ¿no? Sus números en el Mailis Course son brutales, ¿no? Claro, qué casualidad, ¿no? El Mailis Course, un tío que ha ganado una Augusta, en fin, que le gustan, ¿no? Este tipo de greens es evidente, ¿no? A Patrick Reed, ¿no? Que bueno, David, vamos a hablar, ¿no? De esa última, de eso que ha ocurrido al final, ¿no? De esa penalidad que tú... de esa maravillosa historia que se ha fraguado esta semana y que con Ten Golf, contigo concretamente, de testigo directo que... No, pero te iba a decir la penalidad de Puig primero. Perdón. Te iba a decir la penalidad de... La penalidad la penalidad. Primero, ¿no? Sí, por terminar ya con eso y luego vamos con la historia que efectivamente que es una historia genial, ¿no? Sí, la penalidad. Por si alguien todavía está un poco despistado, pues nada, que le han puesto... Una vez ya había acabado la vuelta, cuando todos creíamos y parecía que había quedado en tercera posición David Puig y que había hecho par en el hoyo 18, bueno, pues ha tardado muchísimo en salir de la entrega de tarjetas, tanto él como Patrick Reed, han tardado mucho, pero bueno, se entendía, bueno, el último partido estelar, le estarán explicando a Patrick Reed todo lo que tiene que hacer, en fin, etcétera, pero no, han seguido tardando, de hecho, Patrick Reed ha salido primero, David Puig todavía no había salido, y resulta que después, pues ya hemos sabido que le han impuesto una penalidad de 2 golpes por
tocar la arena en el backswing, ¿no? O justo antes de empezar el backswing hay un poquito de arena que se ha tocado. Prácticamente la marca es imperceptible, ¿eh? La verdad es que está todo explicado en Ten Golf perfectamente, cómo fue toda la historia, de dónde viene, del árbitro que lo estaba revisando en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo lo único que quería decir, David, respecto a esto es que, esas son las reglas del golf y punto, y en este caso pues le ha tocado un español y nos da todavía más rabia, pero lo establece la regla del golf. Si usted toca el palo con la arena, pues recibe penalidad. Y punto, y no hay más que hablar, ¿no? Ahora bien, el matiz que yo le veo en este caso es que a mí me parece realmente muy injusta esta norma o esta regla, porque creo que es absolutamente evidente es absolutamente evidente que David Puig no toca la arena con el objetivo de ver qué tipo de arena es. Si la arena está blanda, si la arena está dura, o sea, no está testando, no está haciendo pruebas en el bunker, que al final es de lo que se trata. Es decir, no está intentando hacer trampas, es simplemente... Sí, a ver, el espíritu de esa norma es no te acomodes ni saques ventaja testando cómo está la arena. Claro. O sea, no saques ventaja de tocar la arena. Bien porque te acomodes un poquito y dejes mejor entrada al palo, o bien para, como tú decías, testar qué arena tengo ahí, qué tipo de arena, ¿no? Ese es el espíritu de la norma. Pero... el asunto no queda en el espíritu, eso también hay que explicarlo, ¿no? Esto escuece una barbaridad porque además le ha pasado a un jugador español que... Claro. Etcétera, por eso, ¿no? Le damos tanta importancia, claro. Claro, pero la norma hay que escribirla, hay que redactarla, ¿no? Por hablar mal y pronto para entendernos, de una manera. Y la manera de hacerlo es como está hecha, ¿sabes? Es decir, si no puedes apoyar, no puedes apoyar. No puedes decir, y ya luego revisaremos si verdaderamente, porque es muy complicado. Eso es muy complicado. A la hora de redactar una norma, una ley, un reglamento, hay que establecer exactamente la línea. Y la línea se decidió en su día. Y yo creo que acertadamente, porque si no te vuelves loco, ¿no? Sencillamente usted no apoya el palo. En el momento en el que haya la más mínima evidencia de que se ha apoyado o que ha tocado el palo con la arena, pues será penalizado, ¿no? Duele una barbaridad porque tú sabes que todos sabemos, ¿no? Los árbitros saben, ¿no? Que David pues, no estaba tratando de sacar ventaja, pero hay que acatarlo, hay que acatarlo. Y además te voy a decir una cosa, algunas veces hemos hablado de la manga ancha de los circuitos en general, o en concreto el circuito europeo, para algunas cosas, pues trato de preferencia con algún jugador concreto a la hora de establecer los torneos que tiene que jugar, si a este le perdono que se ha saltado un torneo pero que no sé cuánto. Es verdad, pero en la cuestión del reglamento, de las reglas del juego del golf, creo que el circuito europeo ha sido ejemplar. Nosotros hemos visto en directo cómo han sacado a Tiger Woods de un torneo del circuito europeo, en Abu Dhabi concretamente, que es que con esa penalidad que se le puso a Tiger, y ni siquiera había imágenes de televisión, ojo, de esa acción concreta, no había imágenes claras de televisión, con esa penalidad que le pusieron... Miguel Vidaor de árbitro, además, con un español. Sí, con esa penalidad que le pusieron, Tiger falló el corte. Y mira tú lo que supone para un torneo. Tiger Woods, estamos hablando ya, el no va más. Aquí no hay tu tía, ¿no? Sí. Bueno, pues el circuito europeo sacó no. De alguna manera se comió el marrón de quedarse sin Tiger en el fin de semana, que es una pequeña tragedia, ¿no? Para el sponsor, para el Imagínate, el propio sponsor torneo, y el promotor, para el público, para todo, ¿no? Y, o sea, que en ese sentido es poco sospechoso. Duele una barbaridad porque, insisto, sabemos que ni estaba sacando ventaja ni nada, ¿no? Pero pues, ¿sabes por qué, David, a mí me parece injusta? Estaba abriendo mucho la cara del palo David Puig porque el golpe lo demandaba
Y en ese momento de abrir tanto la cara del palo, hay un momento en el que es difícil calibrar hasta qué punto la pancita del wedge es que la toca ligeramente, ¿no? Verdaderamente, ¿no? O sea, la foto que sale en Ten Golf muy ligeramente. Se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Sí. A mí, ¿sabes por qué me parece injusta la regla, David? La regla, no la aplicación de la regla. O sea, la aplicación que han hecho con David Puig me parece justa. Oye, te han pillado, o sea, se te ha visto y ya está. Y eso es lo que dice la regla y ya está. Y no hay más que hablar. A mí lo que me parece injusta la regla es que una regla tan exigente, porque David Puig no sabe que ha tocado la arena. David Puig no se da cuenta que ha tocado la arena. Evidentemente, como tú dices, va al límite. Bueno, pues ten más cuidado la próxima vez. Es verdad, ten más cuidado la próxima vez. Pero David Puig no se ha dado cuenta que ha tocado la arena y, por supuesto, como estamos diciendo, no ha ido a sacar ventaja de ese movimiento, ¿no? De lo que ha hecho. Está clarísimo. No, está clarísimo. Entonces, si tú tienes una norma tan dura, joder, aplicarla solo con jugadores que están en televisión y que tú lo estás viendo, y que le das para adelante, y que le das para atrás, y que tú lo ves, o sea, tú no puedes ver a todos los jugadores en un torneo de golf cuántos tocan la arena y cuántos no la tocan. El jugador que va en el 16º partido, pues no se entera nadie si ha tocado la arena, porque es tan imperceptible que no lo ve nadie. Ni un árbitro que esté allí, ni siquiera su compañero de partido, ni nada de nada. Entonces, algo tan mínimo que realmente no ha interferido en nada al juego, que porque se le ponga la lupa en una imagen de televisión cuando no tienes en televisión a todos los jugadores, me parece injusto, sinceramente. Entonces, creo que en esos casos habría que aplicar pues lo que ya se aplica en otras situaciones, pues por ejemplo cuando se mueve la bola. Antes, cuando se movía la bola en el RAF y el jugador no era consciente, se le penalizaba. Y eso pasó a, oye, cuando se mueva la bola en el RAF, pero el jugador no ha sido consciente, ni ha sido por un acto del jugador, pues no se le penaliza. Pues yo creo que en este caso habría que establecer esa particularidad, que realmente, si el jugador no se ha dado cuenta de que ha tocado la arena y sinceramente es que no se ve que esté intentando sacar una ventaja de eso, yo creo que habría que decir, mira, repon la bola, vuelve a jugarla desde el búnker y ya está. Creo, sinceramente, porque... No, yo ahí disiento totalmente, no... Es que no veo capacidad real para hacer eso, ¿no? Esto es como decir que la vida es injusta, es que la vida muchas veces es injusta, pero es ese tipo de injusticia, no una injusticia de reglamento o de aplicación de reglamento. Entonces, es que es muy difícil, claro que a Tiger se le pillaba más veces porque es que están 1000 cámaras encima de él. Es evidente, pero no puede haber una cámara encima de cada jugador. Uh-huh. Yo en ese sentido es simplemente lamentarnos de esa desgracia, porque es clarísimo que es un accidente insignificante, ¿no? Insignificante, sí. Pero bueno, pues te lamentas y ya está, y a otra cosa. Sí, pero sí. Sí, ¿no? Me cuesta una barbaridad tacharlo de injusto. Injusta es la vida, muchas veces, claro, sí. Pero es lo que te ganas también saliendo en un partido estelar. Ya sabes lo que hay. Tiene esos inconvenientes también, ¿no? Sí. En cuanto estás ya arriba en el candelero, pues te van a observar más. Es como si eres Leo Messi y escupes al césped, pues cada escupitajo se va a ver en todo el mundo, ¿no? Pues eso, o tienes un desliz, ¿no? Un desliz en el campo, un insulto, un no sé qué, pues si eres Messi o si eres Cristiano, o si eres no sé quién, o si eres un jugador de primera división incluso, pues vas a tener más problemas que si juegas en tercera división, ¿no? Cuando existía la tercera división, que ahora no sé ni cómo se llama ya, ¿no? Sí. Algo ref, se llama ref o algo así. Tan difícil de poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así hasta donde toque. Totalmente. Si no es tan difícil. No, es tan complicado. Yo creo que lo hacen así los ingleses. Los ingleses son bastante así y les funciona mejor, desde luego. Que perfecto, pues ya está. Ahí, eso es lo que ha pasado y ya está. Y seguro que la próxima vez me parece que va a tener más cuidado también David Puig, ¿no? A la hora de colocar el palo. Seguro, ¿no? Porque no te queda más remedio, ¿no? Cuando ya te ha pasado una vez, pues oye, también de esas cosas se aprende, ¿no?
Que bueno, vamos con la noticia, ¿no? Con esa historia, que se ha convertido, digamos, o se ha confirmado en noticia en este domingo, y que no es otra que la incorporación de Juan Carlos Ferrero al equipo de trabajo de Ángel Ayora. Sí, Juan Carlos Ferrero, el ex-tenista, ex número 1 del mundo y entrenador de Carlos Alcaraz hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Así ha surgido, así ha sido la historia. Se pusieron en contacto con él a través de Juan Ochoa, que es el entrenador, ¿no?, principal de Ángel Ayora. Se puso en contacto con él porque, bueno, quería tantearlo para ver si podía ayudar, ¿no?, a Ángel Ayora, justo después de haber dejado a Alcaraz, ¿no?, que, hombre, pues estaba ahí en un impasse, ¿no?, Juan Carlos Ferrero, de ¿qué hago?, ¿no? ¿Qué hago un poco con mi vida a partir de ahora? Con varias cosas sobre la mesa, pero, oye, tenía que tomar una decisión. Bueno, pues se aprovecha ese impasse para hablar con él, quedar con él, reunión, se charla, se habla, todo sobre una mesa. Y ahí está, ya han empezado a trabajar. Ya esta semana, en el Giro Dubai Desert Classic, ha empezado a trabajar Ferrero dentro del equipo de trabajo de Ayora, fundamentalmente dedicado a el tema mental. Tema mental, gestión de la competición, gestión de los torneos, el tema emocional, en fin. Pues todo lo que tiene que ver, digamos, con esa parte menos técnica del golf, que evidentemente pues Juan Carlos Ferrero no se va a meter en la parte técnica, porque como tenista fue un número 1, pero como golfista es buenísimo, pero claro, no le llega. No le llega para tanto. Incluso te diría, para ir más al detalle, que incluso técnicamente la parte psicológica tampoco es un técnico Ferrero. Lo que pasa es que ahí es su experiencia y su ascendencia, ¿no?, como deportista de primerísimo nivel, que ahí sí que los vasos son comunicantes, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, en muchísimas ocasiones, cómo se tocan unos deportes a otros, sí, simplemente por la ascendencia que pueda llegar a tener alguien, ¿no? Yo no sé si se ha contado alguna vez, Alejandro, lo de Kobe Bryant. Yo no sé si lo hemos contado. No lo sé. ¿Se sabe? Igual sí lo hemos contado. No lo sé, pero vamos, estoy metiendo la pata por contarlo. No. Si no lo hemos contado, se puede contar, vamos. Si no lo hemos contado, se puede contar. No hay ningún problema. ¿No? Yo juraría que en algún momento igual lo hemos soltado, pero no lo sé. A ver, merece la pena volver a contarlo, David. Cuéntalo. No, es muy sencilla la historia, que si Kobe Bryant no hubiese sufrido aquel horroroso y maldito accidente, es muy posible que, no sé si todavía a día de hoy, pero desde luego en los años, sí que en años atrás, Kobe Bryant habría trabajado con John Ram. Sí. John Ram. Sí. Estaba hablado, vamos. Estaba hablado. Se estaba empezando a hablar, por lo menos, ¿no? Y claro, ¿qué sabe Kobe Bryant de golf? No, ahí la cuestión era que tú pones como referente a una mala bestia del deporte de altísimo nivel, ¿no? Y entonces los vasos comunicantes ahí sí que se dan, ¿no? Porque tú, un golfista, puedes sacar muchas cosas, como lo puedes sacar de Rafa Nadal, ¿no? Claro, o sea, claro. Anda que no podría sacar John Ram y cualquier golfista apuntes muy interesantes para su propia actividad, para su propia profesión, para su propio deporte, después de estar un mes con Rafa Nadal. Quien dice un mes dice un par de cenas, ¿eh? Sí. Bueno, pues es simplemente estar con los ojos abiertos y saber. Y saber preguntar. ¿Qué te puedes llevar? Exactamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, en el fondo, ¿no? O sea que técnicamente, claro, Ferrero no es un profesional de la psicología, pero claro, es que tiene mucha experiencia y me gusta más la parte esa, aunque quede un poquito pedante, de gestión de la competición, ¿no? Todos esos intangibles que se mueven tanto, sí, y que alguien con esa experiencia puede ayudar, ¿no? Sí, no, al final es que sí, que se dice que es la gestión de la competición, que al final es toda la parte mental, pero bueno, no deja de ser, hablando en plata, pues cómo manejar mejor la presión de la alta competición, ¿no? Y si tienes a alguien pues que ha sido número 1 del mundo en lo suyo como jugador,
Como jugador ya fue número 1 del mundo de tenis Ferrero, con lo cual ya él experimentó como jugador eso. Y encima también lo ha experimentado llevando la carrera de un jugador que ha llegado a ser también número 1 del mundo. Pues bueno, pues un jugador como Ángel Ayora, que aspira a ser número 1 del mundo, aunque no lo diga a lo mejor con la boca grande, pero ya lo podemos decir aquí, que es a lo que él aspira, donde él se pone el listón, pues obviamente alguien que ya ha vivido todo eso, que ha pasado por todo eso en primera persona y en segunda persona, pues realmente igual le puede ayudar, ¿no? Puede ser muy interesante. La verdad es que puede ser muy interesante. Es una historia muy bonita. Es una aventura cuyo inicio has vivido tú ahí como testigo directo, que creo que es súper interesante, ¿no? Toda esa parte, todo ese arranque, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? A dónde le lleva, sobre todo a dónde le lleva a Ángel Ayora, y también te diría a Juan Carlos Ferrero, porque para él es un reto. Es un desafío. Pues también sí. te diría, exacto, es un desafío fascinante, te diría, ¿no? Y es valiente, ¿eh? Es valiente Juan Carlos. Sí, o sea, sí, al final, porque se está metiendo en un mundo que no es el suyo y no es fácil. Sí. O sea, sale de se puede decir, David, que así muy pedantemente y muy ridiculitamente para no que lo me digas, insulten. No lo digas. Sí, por no favor, lo digas. déjame que lo diga. Venga. Ferrero ha salido de su zona de confort. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que ha salido de su zona de confort para meterse en algo en la que él, evidentemente, sabe, pero no lo domina. Él no domina los tiempos de un torneo de golf. No. O sea, es que es el tercer torneo profesional al que asiste como aficionado. El cuarto, si contamos el que le hizo de caddy a Sergio García en Tailandia. Qué buen betún en la zona de confort. Qué buen betún para los zapatos. Eso es el alcanfor. Eso es el alcanfor, ¿no? No. Era el Camfort. Camfort, que era una gran marca de toda la vida de Dios de betún. Para que ya, no sé si existe, supongo que sí, ¿eh? Supongo que Camfort sigue existiendo. Sí, pero como todos vamos en zapatillas, como aquí ya nadie lleva unos zapatos lustrosos como Dios manda. Ese es el problema. El único que lleva zapatos lustrosos es Gonzalo Fernández Castaño. En España, digo. En España, no hay nadie más. Y seguro que tiene su Camphor ahí en el... Seguro que viaja con el botecito de Camphor o la cremita de Camphor. Pero qué bonita era. Esos chavales rudos, rudimentarios, ahí con 9, 10 añitos, limpiándose ellos mismos sus zapatos gorila con el botecito de Camphor ese, con la espumillita esa que te lo da así como el que pinta, como el que colorea. Pues tú coloreabas los zapatos gorila, chiqui, y allá que te ibas. Con un trapito. A destrozarlos en el recreo. Exacto, y después a darles brillo, y después, en fin, todo eso, ¿no? ¿Qué es eso? Pues nada, que muchísima suerte, David. Apasionante la aventura que has vivido y que has contado magníficamente bien en sus tiempos. Y de verdad, apasionante lo que nos queda por ver, ¿no? Porque lo van a tener que saber llevar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil, pero creo que es un gran acierto, ¿no? El hecho de que... de cómo están llevando, ¿no? De cómo están formando ese equipo y me parece bien, ¿no? Me parece bien que se sean ambiciosos desde el principio. Sí. Al fin y al cabo, Ayora ni siquiera ha sido top 100 mundial todavía, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Esa ambición de decir, venga, vamos a hacer las cosas todo lo mejor que podamos, vamos a poner vamos a poner las mejores herramientas en su mano y a ver hasta dónde se llega, ¿no? Pero insisto, no es fácil tampoco, porque esto por otro lado también crea sus expectativas, etcétera, ¿no? Sí, claro, y hay que lidiar con ellas. No ha sido una semana fácil, para Ángel Ayora. Lo entenderá todo el mundo. No ha sido una semana fácil porque, hombre, pues al final tienes a alguien de la talla mundial de Juan Carlos Ferrero. No te digo la cantidad de fotos que se ha hecho Juan Carlos Ferrero esta semana en el campo y autógrafos incluso que ha firmado. Y claro que al final te está mirando y te está analizando y está sacando conclusiones sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Y cómo lo estás haciendo, ¿no? Con lo cual, oye, pues insisto, y volvemos a lo mismo, si en una semana en la que pues tienes una situación un poco extraña que se convertirá en algo normal, pero que hoy, esta semana, al ser la primera vez, pues era algo extraño, ¿no? Algo nuevo con lo que lidiar. Pues ha salido tan bien para como ha salido Ángel Ayora. Cuidado, al final acaba en el puesto 26. Pero creo que has dado la clave. O sea, creo que esto empezará a dar más frutos y va a ser muy beneficioso para Ángel Ayora
en el momento en el que entre en un estado de mayor naturalidad, ¿no? Pues ya sí, aquí viene Juan Carlos, irá a algunos torneos, a la mayoría supongo que no irá, y ya está. Y el trabajo que hagan en la sombra, ¿no? El trabajo que hagan aparte, ¿no? Fuera de los torneos incluso te diría, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente va a mejorar, ¿no? O va a saber utilizar las herramientas que Juan Carlos Ferreros le pueda ir enseñando, ¿no? Sí. O mostrando. Bueno, este mismo martes, David, este mismo lunes, claro, es que como ya no sé, entre lunes, domingo, como lo estamos grabando el domingo, pero este mismo lunes, poco después de que se publique, ¿no? Este podcast, de que salga a la luz este podcast, vamos a publicar también la primera entrevista de Juan Carlos Ferrero a un medio de comunicación tras esta nueva aventura, tras haber dejado a Carlos Alcaraz y haber empezado ahora esta aventura con Ángel Ayora. Bueno, la primera entrevista nos la concedía a nosotros, precisamente, allí en Dubái, al acabar el torneo, al acabar la cuarta ronda del Dubai Desert Classic, y ahí van a poder también ustedes rascar un poco más sobre pues la idea que tiene Juan Carlos Ferrero, por qué se decidió a hacer esto, qué es lo que le motiva, cuáles son sus objetivos, si hay algo que le recuerde a Carlos Alcaraz en Ángel Ayora, en fin, cosas muy interesantes, ¿no? Una charla... Muy interesante. Y aquí tienes que cerrar el círculo, Alejandro. Hace unos minutos te has referido, cuando estábamos hablando de las revelaciones, te has referido, es que hubo un momento en que yo me he tenido que ir a la calle Correcto. de prácticas. Ya se me había olvidado. Ahora explicaremos por qué. Bueno, pues por eso ha sido, porque tenías que ir a la calle de prácticas a hacer la entrevista. Habías quedado con Juan Carlos. Eso es. Y allí en el campo es donde, pues eso, los jugadores españoles que habían acabado, había como un cierto ambientillo de que David Puig podía realmente ganar, ¿no? Exacto. Ahí se cierra. Que mira qué bonito, ¿eh? Cómo lo hemos abrochado ahí. Qué cosa más bonita. Qué ciclo, oye, qué ciclo hemos cerrado aquí más bonito. Pues eso, así que nada, que mucha suerte y que efectivamente, como tú dices, David, pues al final la conclusión más sencilla, pero a la vez abrumadora, digamos, de esta historia, pues es las ganas que tienen de crecer y de mejorar todo el equipo de Ángel Ayora, ¿no? El propio Ángel Ayora, Juan Ochoa, por supuesto, Javier Ballesteros, su manager, no tienen miedo a nada, ¿no? El listón lo tienen muy alto y quieren llegar ahí, pues, con todas las herramientas que sean posibles, ¿no? Así que en fin, que les vaya muy bien, la verdad, que les vaya muy bien. Ojalá tengan mucha suerte. Por cierto, que Ferrero va a estar también en Bahrein, ¿eh? Va a estar esta semana en Bahrein. Se ha dado estas 2 semanas, digamos, pues para meterse, ¿no? Completamente, digamos, en la cabeza de Ángel Ayora y así poder ayudarle, ¿no? Con todo su equipo. Así que nada. Que, por cierto, David, vamos acabando ya esta bola provisional, pero es que no me resisto a comentar la gran sorpresa posterior a la victoria de Patrick Reed que ha llegado en su rueda de prensa. Que nos hemos quedado todos, pero esto que te lo puedo garantizar, nos hemos quedado todos como diciendo, pero ¿de verdad que Patrick Reed está diciendo esto ahora mismo? Después de haber ganado con el trofeo ahí, con la tetera esa gigante de ganar el Dubai, ¿está diciendo esto? De hecho, los periodistas, sobre todo, había un par de periodistas americanos que han venido esta semana, concretamente el compañero Adam Schupak de Golf Week, que estaba al lado mía, concretamente, estábamos sentados al lado en las mesas. Y me miraba y me decía, pero ha dicho que no tiene contrato con Leaf, ¿no? Y yo se miraba y digo, tú sabrás que le entiendes mejor. O sea, yo le he entendido lo que más o menos como he podido, pero joder, si lo has entendido tú. Y de hecho ha sido él el que más se ha empeñado en repreguntarle, ¿no? Y sacarle toda la información. Y la verdad es que Patrick Reed no ha tenido ningún problema en contarlo todo. Es decir, oye, a ver, estoy negociando con Leaf, sí, pero que a mí se me ha acabado el contrato y tengo que renovar para seguir jugando este año. Y de momento no he renovado. ¿Que las conversaciones van bien? Sí. ¿Que quedaban cosas por cerrarse? Quedan cosas por cerrarse. Y mientras no se cierren, pues yo no soy jugador de Leaf, yo soy agente libre. Sí, solo falta decir que he ganado en Dubái y ahora la cosa se va a poner todavía más cara. Sí, también. Totalmente, es lo que ha faltado. ¿Que va a firmar con Leaf y va a renovar? Pues mira, yo creo que sí, sinceramente. Para mí sería un sorpresón que ahora Patrick Reed diga que no. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de todo, sin ninguna duda, es
aparte de esa capacidad para decir, bueno, pues ahora que tengo la sartén por el mango, me voy a hacer un poquito más el fuerte y a ver si le saco, pues le rasco algo más, ¿no? En la negociación. Lo que más me ha llamado la atención es lo poco que le importa a Patty Reed quedarse fuera del Leaf. Porque es que se le ha dicho. O sea, bueno, y si te quedas fuera del Leaf, dice, bueno, pues si me quedas fuera del Leaf no pasa absolutamente nada. Juego como miembro del circuito europeo. Juego todo el año el circuito europeo. Además, esta ha sido su respuesta, ¿eh? No pasa nada. Juego todo el año el circuito europeo, me meto en el top 10, acabo el año en el top 10 de la Race to Dubai y juego el PGA Tour al año siguiente. Dice, si lo tengo clarísimo. Y que lo ha dicho así, ¿eh? O sea, que no tiene ningún problema. Dice, ya está, y punto. A ver, que va a firmar y que va a jugar en Riyadh. Pues hasta él mismo ha dicho, a ver, a mí me sorprendería que no juegue en Riyadh, lo tengo que decir, pero que no he firmado y que esto no está cerrado todavía y que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y la verdad es que ha sido la gran sorpresa, anécdota, en fin, curiosidad, ¿no? De ese final de torneo del Dubai Desert Classic. Sí, no son buenas noticias para Leaf, las cosas como son, ¿no? No. Es un poco esa sensación de que eso, ¿no? De que está empezando a ocurrir que muchos jugadores, y además de talla, ilustres de Leaf Golf, bueno, tienen un poco, para resumirlo mucho, han hecho caja y ahora a una edad perfectamente razonable, pues todavía dicen, y queda un mundo por delante que no tiene por qué ser en Leaf Golf, ¿no? Porque el Leaf Golf, también hay que decirlo, no les ha dado, lo que les ha dado es mucho dinero. Así que ya que cada cual se mire para adentro y saque las conclusiones, ¿no? Pero bueno, si cuando se fueron a Leaf también se decía que por qué no Leaf y que es una opción más, pues lo mismo cuando uno se va, ¿eh? O sea, las cosas son así. Al final, bueno, Leaf Golf no les ha dado ese entorno, es una burbuja maravillosa, ¿no? Lo seguimos diciendo. Y además a cada uno, la historia con cada uno va de una manera o de otra, ¿eh? O sea, sí. Cada uno es así, ¿no? lo vive de una manera diferente. Eso es así, cada jugador, ¿no? Sí. Pero bueno, que es verdad que Patty Reed... Por ejemplo, a David Puig lo hemos contado esta semana de alguna manera u otra, ¿no? David Puig es el jugador que es también gracias al Leaf Golf, ¿no? Su carrera ha ido muy bien encarrilada gracias a Leaf Golf, ¿no? Sí, a poder iniciarse en Leaf Golf, a poder iniciarse en Leaf Golf con la seguridad de que no vas a tener ningún problema, de que no hay corte, de que tal, de que vas a jugar, de que juegas con jugadores muy buenos, en fin, todo eso, ¿no? Todo eso también le ha ido preparando sin ninguna duda y a él le ha venido muy bien, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que quería decir es que Patty Reed, David, esta semana ya había dicho a un medio americano, bueno, concretamente al periodista Dan Rapaport, le había dicho que si el PGA Tour le plantea un acuerdo, que él está encantado de escucharlo, ¿eh? Que no tendría ningún problema en escucharlo. O sea, que me da la sensación de que está ofreciendo... me da la sensación, no. Está ofreciendo pistas de, oye, que si yo me vuelvo al PGA Tour estoy encantado. Que, como tú muy bien decías, ¿no? He ganado mucha pasta en Leaf Golf y si yo ahora me vuelvo al PGA Tour y lo alterno con el DP World Tour, soy feliz. O sea, ahora que el calendario del PGA Tour es de febrero a agosto, dice, yo juego de febrero a agosto en el PGA Tour y porque además este tío no para de jugar, entre septiembre y enero juego en el circuito europeo y no tengo ningún problema. Ningún problema, así que... No. Vamos a ver qué pasa. Que, por cierto, Rory McIlroy dijo también esta semana, interesante, lo hemos dicho aquí mucho, concretamente tú, David, lo has dicho mucho y es verdad, que el calendario entre septiembre y enero es muy atractivo y que es ahí donde se tiene que hacer fuerte el circuito europeo, ¿no? Que esa es la parte en la que tiene que coger a todos los jugadores, a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y a ver si, ya lo hemos dicho alguna vez, a ver si Scottie Scheffler sigue el ejemplo de Patty Reed, ¿no? Venga, Scotty, que hay que coger un avioncito. Que no es para tanto. Para hacer un vuelito transoceánico, hijo. Eso es. Tres vuelitos transoceánicos al año no hacen daño. Y tú solo haces uno para el British y encima vas y lo ganas. Encima. Que por cierto, una cosa... 3, 4 vuelecitos transoceánicos.
Que no pasa nada, hombre. Que, oye, que igual cuando escuchen este podcast la gente, Scottie Scheffler ha ganado ya su 20º torneo en el circuito americano, pero que como lo hemos grabado la noche, digamos, del domingo, todavía no había acabado el American Express y por eso no lo estamos contando aquí, que no es que nos hayamos olvidado de don Scottie o del señor Russell, el joven Russell que tan magnífico papel está cuajando, o Siwoo Kim, ¿no? Que era precisamente el que salía como líder el domingo, ¿no? En el American Express. Pero bueno, que ahí está Scheffler, ¿eh? Otra vez Scottie Scheffler. Gane o no gane. Ahí está, líder en solitario después de 7 hoyos, pero hasta aquí podemos leer porque no nos va a dar tiempo. Exacto. En el tiempo, no nos hacemos, es que esto se nos acaba la bola provisional. Pero bueno, ahí está el líder en solitario, el muchachito. Qué barbaridad. Mucho peor que tercero no va a quedar, ¿eh? Ya me da esa sensación. Y yo te diría que mucho peor que primero lo dudo también. Pero bueno, ya veremos. A ver qué es lo que hace. Eso es más complicado, pero sí, tiene esa pinta. A ver lo que hace Scheffler. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos, que hasta aquí llega esta bola provisional desde Dubái. 2 grandes semanas para el golf español, viviéndolas en directo en Ten Golf. Ya saben que todas las historias la tienen en la web y también pues aquí se lo vamos contando todo en la bola provisional. Gracias por toda la atención y muchísimas gracias, David Durán. Que maneja mi barca aquí, que a la deriva me lleva aquí. ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva. ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva que a mí me lleva. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.